Hola, buenas tardes. Es un placer poder compartir este momento con ustedes. Quería presentarles a la doctora Mariel Greco. Mariel. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por compartir hoy esta charla con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo de Fundopsi por invitarnos. Bueno, vamos a estar compartiendo hoy, esta tarde, algunos aspectos de la práctica clínica y del abordaje en trastornos del ánimo. Yo soy Mariel Greco, soy médica psiquiatra, médica legista y médica laboral, y trabajo como médica forense para el Poder Judicial, para la Corte Suprema. Bueno, y es un placer, por supuesto, compartir esta jornada con ustedes, y le agradezco sobre todo a Fernando, que es una eminencia en el tema. Muchísimas gracias. Como siempre, muy generosa. Vos. Yo soy el doctor Fernando González, soy médico psiquiatra, soy docente de Fundopsi, director médico del equipo de neurobiología clínica, soy miembro fundador del CAPIN, miembro de la Asociación Americana de Estrés Traumático, International Member de la APA y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Trastornos de Ansiedad. La modalidad va a ser la siguiente. Voy a hablar de algunas generalidades, después Mariel nos va a comentar justamente sobre el tema de comorbilidades y vamos a continuar con tratamiento, ¿sí? Y las preguntas van a quedar para el final. Nuevamente, bienvenidos. Muy bien. La depresión es un trastorno crónico, recurrente, progresivo. Afecta alrededor de 350 millones de personas en el mundo. La prevalencia es del 4%, más o menos, un poquito más en mujeres, 5,5%, y en hombres, 3,2%. La aparición máxima se da entre los 20 y los 64 años, disminuyendo después de los 65 años. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y un importante factor que contribuye a la carga global de enfermedad. Quería definir un poco esto. ¿Qué es, digamos, estos conceptos para ponernos de acuerdo, ¿no? Será más frecuente en las próximas décadas debido a la mayor expectativa de vida, a los altos niveles de estrés y en general al debilitamiento del apoyo y de la contención. Del 50 al 85% de los pacientes van a tener alguna recurrencia a lo largo de la vida. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a definir los tiempos de tratamiento y específicamente, ya nos va a comentar Mariel, el tema de las comorbilidades. En este slide vemos con claridad cómo es la causa más frecuente de discapacidad desde el área de la salud mental. En este gráfico vemos en el centro, en Colorado, los trastornos depresivos. Fíjense, esto se está definido por años de vida sana perdida, ¿eh? Y vemos la frecuencia de aparición de la depresión, seguido en Colorado, como decíamos, seguido en gris, los trastornos de ansiedad, luego los trastornos de tipo esquizoafectivos, pero quería marcar la importancia de la epidemiología del cuadro. ¿Qué es la carga de enfermedad? Es la medida de sufrimiento causado por una enfermedad y toma en cuenta cualquier enfermedad, ¿no? La morbimortalidad. Las mediciones incluyen los años de vida sana perdida y los años de vida ajustado por discapacidad. Recordemos, es un trastorno muy discapacitante. En años en ABAD, ¿sí? Años de vida sana perdida, fíjense que aparecen primero el dolor lumbar y luego está el trastorno depresivo mayor. Después, bueno, anemia ferropénica, pero fíjense la importancia de la carga que genera. El trastorno es heterogéneo. Desde el punto de vista clínico, vemos que se ven afectadas el área emocional,
estado de ánimo triste, ansiedad, irritabilidad, dificultad en disfrutar, ideación suicida, ideas de desesperación, sensación de desesperación, ideas de culpa. Desde lo cognitivo aparecen dificultades en la atención y concentración, en la memoria a corto y largo plazo, dificultad en tomar decisiones, en agudeza mental. Desde la parte física, ¿qué es lo que notamos? Fatiga, cambios importantes en la alimentación y en el peso, trastornos en el sueño, a veces insomnio, otras veces hipersomnia, disfunción sexual, agitación psicomotriz. Bueno, como verán, son floridos la sintomatología y las áreas que afectan. Básicamente, la sintomatología que utilizamos es la descrita en el DSM-4, DSM-5 y el CIE-10. Todos coinciden en marcar como signos y síntomas el estado de ánimo deprimido, la anedonia, cambios significativos en el peso, problemas del sueño, problemas psicomotores, fatiga, sentimientos de inutilidad, de culpa, problemas cognitivos, pensamientos de muerte. Y el CIE-10 agrega autoconfianza y problemas de autoestima. Para diagnosticar síntomas de depresión, estos deben estar por lo menos 2 semanas y cada síntoma debe estar la mayor parte del día. La gravedad o severidad se determina por la afectación de la funcionalidad. A menudo tiene un curso remitente y recurrente. Hay síntomas que son síntomas residuales, vamos a ver algo después, que persisten interepisodios. El objetivo clave del tratamiento es el alivio completo de los síntomas. Acá está descrito como remisión. Esto es un cuadro del año 2013. En realidad, lo que buscamos ahora es la recuperación, que es la total funcionalidad de los pacientes. Es altamente recurrente. Las personas que tienen un primer episodio pueden llegar a tener 50% de probabilidades de tener un segundo episodio. Aquel que tuvo un segundo episodio tiene 70% de probabilidades de tener un tercer episodio. Y aquel que tuvo un tercer episodio tiene 90% de probabilidades de tener un cuarto episodio. Esto va a determinar, sin lugar a dudas, la duración de los tratamientos, que básicamente están influenciados por la respuesta a los mismos o falta de, y por las comorbilidades. Los síntomas residuales son predictores de recaídas. Este estudio es muy interesante, es un estudio con 267 pacientes seguidos durante 3 años. ¿Y qué es lo que se pudo ver? La proporción media que los síntomas están presentes. ¿Cuáles son los más habituales? Yo ahí los subrayé en amarillo. La disfunción cognitiva, la falta de energía y los trastornos del sueño. Tenemos que enfocarnos básicamente en los periodos interepisodios para poder evaluar la presencia o ausencia de esta sintomatología residual. Algo que vemos mucho es la sintomatología cognitiva. Altera en demasía el funcionamiento general y tienen una relación bidireccional. En la vida laboral vemos dificultad para mantener el rendimiento, hay pérdida en la concentración, disminuye la productividad. En la vida familiar a veces hay tensiones económicas, luchar con distintas dificultades para enfrentar la vida. En la vida social hay mayor, me gusta cómo está descrito, irritabilidad social. Es una de las cuestiones cognitivas que produce la depresión, ¿sí? Bastante actual en algunos aspectos.
dificultades para cumplir con las expectativas, eso define directamente el estrés, ¿no? Definamos al estrés como la sensación que tenemos cuando el medio está pidiendo más de lo que nosotros podemos ofrecer. Y dificultad en tener una participación adecuada en la vida social. Cuando se realizó el estudio STAR-D, que es el primer estudio en el mundo real, interesante, en el año 2004, un estudio multicéntrico, donde se inició la evaluación del tratamiento secuencial. Después vamos a ver algo. Pero este es un subestudio. Lo que yo quiero mostrar en este diapo es que los pacientes que tienen síntomas de ansiedad presentes, ¿sí?, tienen una peor respuesta y menor tasa de remisión. No es que no responden, responden, pero la remisión ocurre significativamente antes en pacientes que no tienen ansiedad comórbida. Quería mostrarles algunas cuestiones de neuroimágenes en depresión, en esta parte de generalidades, ¿no? Y ahí vemos qué es lo que aparece en la resonancia magnética funcional, como disminución del volumen en la estructura del hipocampo, en el PET, cómo se altera la proteína translocadora, en el electroencefalograma, la elevada actividad de base, las alteraciones que aparecen en los distintos transportadores de serotonina, noradrenalina, en el SER y de dopamina, y básicamente la alteración en la conectividad. Recuerden que los pacientes deprimidos, las personas con depresión, tienen un sesgo dado por la dificultad en la conexión, por ejemplo, en evaluar con mayor rapidez las expresiones faciales de disgusto, rabia, enojo, preocupación, que se ven corregidas, empiezan a tener, ese sesgo va desapareciendo a medida que los pacientes tienen una respuesta adecuada al tratamiento instaurado. Básicamente, debemos tener un reconocimiento y tratamiento temprano del cuadro. La duración a mayor duración, ¿sí?, peor resultado. Las comorbilidades prolongan la permanencia de la enfermedad. Y hay varios biomarcadores posibles. Después vamos a ver algunos. Ahora, Mariel, te invito a que continúes con comorbilidades. Cuando quieras. Ahí ya comparto pantalla. Yo voy a dejar de compartir. Ahí está. Okay. Bien. Bueno, ahí creo que estamos. Bien. Bueno, un poco en este contexto que nos sitúa Fernando, la idea era pensar un poco en las comorbilidades y la importancia de poder detectar el síndrome depresivo, los trastornos depresivos, tanto en enfermedades, podríamos decir, clínicas como enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a repasar un poquito juntos esta importancia que tiene detectar la comorbilidad del síndrome depresivo, de todas las formas de cuadros depresivos asociados a otros cuadros, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí? La depresión, los trastornos afectivos tienen esta característica, que pueden estar asociados tanto a otros cuadros psiquiátricos, que ahora vamos a repasar brevemente juntos cuáles son, pero también pueden estar asociados a patologías, vamos a decir, clínicas u orgánicas, ¿no?
si bien, bueno, son todas, todas tienen como su componente orgánico, ¿no? Y su, digamos, su componente, podríamos decir, más psicológico, ¿no? Pero es importante poder reconocer esto, ¿sí? Que los trastornos afectivos y la depresión, cualquier forma de trastorno afectivo, tiene una altísima comorbilidad con otros cuadros clínicos. Y como decía recién Fernando, ¿por qué nos interesa saber esto? Porque justamente los trastornos afectivos por sí mismos son causas muy importantes de discapacidad, ¿sí? Pero cuando a eso le sumamos esa comorbilidad con otro cuadro clínico, esa incapacidad resulta muchísimo mayor, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Por qué es tan importante poder detectarlo? Porque justamente su diagnóstico, el diagnóstico de las comorbilidades asociadas a la depresión, muchas veces ofrece cierta complejidad. Y un poco ahora también vamos a repasar y a pensar juntos por qué es tan complejo de detectarlo, ¿sí? Primero, un rápido panorama, recién Fernando trajo a colación algunas patologías en psiquiatría que son muy prevalentes, y yo ahora, digamos, repaso con ustedes muy brevemente algunos cuadros que están asociados a cualquier forma de trastorno afectivo, principalmente al síndrome depresivo, al trastorno depresivo mayor, pero que también tienen comorbilidad con otros cuadros dentro de los trastornos afectivos, como son la distimia, ¿sí? Y otros cuadros que nosotros vamos a repasar ahora juntos. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas de la depresión, podemos observar su comorbilidad con otros trastornos de ansiedad. Dentro de esos trastornos de ansiedad, creo que ustedes van a compartir con otros colegas una charla sobre trastornos de ansiedad, pero dentro de esos trastornos de ansiedad, la depresión, todos los síndromes que están englobados dentro de los trastornos afectivos, tienen una altísima comorbilidad con el trastorno por ansiedad social, con la fobia específica, con el trastorno de ansiedad generalizada y con todos los trastornos de pánico, ¿sí? También están muy asociados, la depresión está muy asociada a todos los cuadros asociados al uso de sustancias, ya sea al uso de cualquier sustancia psicoactiva o al uso de alcohol, tanto en la fase de intoxicación, ¿no es cierto?, como en la fase de abstinencia. También hay una comorbilidad bastante alta con trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí?, con trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia. También están asociados a trastornos del sueño. Pueden aparecer también asociados a otros trastornos neurocognitivos, ¿sí? Dentro de ellos a todo el gran capítulo de las demencias, y algo muy breve vamos a comentar ahora al respecto. Pueden asociarse a cuadros psicóticos crónicos, ¿sí? Dentro de ellos a la esquizofrenia, por ejemplo, y pueden estar asociados a una gama muy amplia de trastornos que están incluidos dentro de trastornos de la personalidad, ¿sí? O sea que la comorbilidad con otros cuadros clínicos dentro de la psiquiatría es súper, súper frecuente, ¿sí? Y por supuesto, esa comorbilidad siempre hace que la evolución de esa patología sea mucho más compleja, sea más difícil de tratar, sea más difícil de detectar, de diagnosticar y por supuesto el tratamiento, ¿sí? Bien. Con respecto a la comorbilidad con enfermedades médicas puntualmente, ¿por qué nos interesa, por qué nos parece que es interesante también traer esta comorbilidad con enfermedades médicas? Porque yo me imagino que todos ustedes trabajan en distintas áreas y que justamente muchas veces uno, desde otra óptica distinta a la psiquiatría, por ahí detecta síntomas depresivos, ¿sí? Y es importante poder detectarlos, identificarlos y a su vez proporcionar un tratamiento adecuado, ¿sí? Ahora veamos por qué. En el caso de pacientes con enfermedades médicas, los cuadros depresivos son mucho más frecuentes que en la población general, ¿sí? Recién Fernando nos daba un panorama y una estadística de la prevalencia de los trastornos afectivos. Pero en la población específica que tiene patología médica, ¿sí?, esa prevalencia en atención primaria puede llegar hasta un 10% y hasta 14% en pacientes que están internados, ¿sí? Esa prevalencia es todavía mayor si nosotros, en lugar de pensar en la depresión como trastorno depresivo mayor, lo pensamos como síntomas subsindrómicos. Ahí la prevalencia incluso puede llegar hasta el 26% en pacientes ambulatorios, ¿sí? O sea que de los pacientes que nosotros tenemos en consultorio puede haber síntomas subsindrómicos asociados a trastornos afectivos con una prevalencia de hasta el 26%. Y de esos pacientes, un 10 a un 20% pueden evolucionar a un trastorno depresivo mayor, ¿sí?
¿Cuál es el riesgo, ¿no? Digamos, ¿por qué nos importa tanto esta cuestión de detectar la comorbilidad? Porque fíjense que la presencia de una enfermedad clínica aumenta muchas veces el riesgo de depresión por distintos factores, ¿sí? Ahora vamos a pensar un poco digamos, como estos criterios, ¿no? O estos aspectos. Pero ya sea porque la misma enfermedad tiene síntomas que son altas, la misma enfermedad médica, ¿no? Tiene síntomas que son altamente incapacitantes o son de difícil tratamiento, o justamente los tratamientos que se dan para esas enfermedades, ¿sí? Tienen muchos efectos adversos, pero de por sí la presencia de la enfermedad clínica aumenta el riesgo de padecer depresión, ¿sí? Muchas veces la misma enfermedad o la misma patología clínica induce el trastorno afectivo, ¿sí? Es lo que para la clasificación del DSM nosotros consideramos como trastorno afectivo inducido o secundario a enfermedad médica. Pero por otro lado, la existencia de depresión también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, ¿sí? Por ejemplo, los cuadros afectivos suelen ser están muy asociados y ser muy comórbidos con patologías cardiovasculares, patologías metabólicas, ¿sí? Con lo cual, la existencia de depresión, que una persona esté deprimida, ¿sí? Ya sea por el mismo cuadro afectivo, porque comparten vías similares y factores de riesgo similares, o muchas veces porque los tratamientos, ¿sí? O los síntomas depresivos muchas veces conducen o inducen, ¿sí? O son factores que contribuyen a desarrollar enfermedades médicas crónicas, ¿sí? Y muchas veces hay síntomas, como decíamos recién, que son subsindrómicos, que están asociados a enfermedades médicas, ¿sí? O sea que muchas veces nosotros tenemos un cuadro, una enfermedad médica, y esa enfermedad puede tener síntomas que están como muy solapados, ¿sí? Que no llegan a desarrollar o a evolucionar en un trastorno depresivo, y eso hace que nosotros no lo detectemos y no lo tratemos, y puede empeorar y complicar el pronóstico, ¿sí? De esa patología clínica. Por eso mismo, el subdiagnóstico puede muchas veces impactar en la evolución, ¿sí? De esa enfermedad de base. Ahí está el riesgo o está el peligro, ¿sí? De ese subdiagnóstico, de no reconocer esa enfermedad afectiva, ese trastorno afectivo. ¿Cuáles son las complejidades que tiene esta comorbilidad? En primer lugar, que muchas veces los trastornos afectivos, ¿sí? Cuando son comórbidos con una enfermedad médica, suelen cursar con una amplia variedad de síntomas, ¿sí? Como comentaba recién Fernando. Fíjense que todos los síntomas que él nombró, hay muchos síntomas que tienen que ver con cuestiones cognitivas, con pérdida de energía, con alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, que muchas veces pueden solaparse, ¿sí? Pueden confundirse, pérdida de peso, aumento de peso, letargia, ¿sí? Apatía. Muchos de estos síntomas se confunden con síntomas que aparecen en enfermedades clínicas. Entonces, Ujú. por eso es muy complejo, ¿sí? A veces una persona puede no expresar sentimientos de inutilidad o sentimientos de minusvalía o culpa, o estado de ánimo depresivo, ¿sí? Pero tiene mucha cantidad de síntomas somáticos, ¿no? Lo que sería por ahí como una depresión atípica, donde no hay tanto componente quizás en el estado de ánimo, pero sí hay otros equivalentes depresivos que muchas veces se solapan con síntomas que corresponden o que uno puede identificar a priori con otras patologías clínicas. ¿Por qué también es importante reconocer esto? Por la gran repercusión, como decía recién Fernando, que tiene en la esfera ocupacional y social. Los trastornos depresivos, ¿no? Los trastornos afectivos en general. Lo mismo ocurre con el trastorno bipolar, que creo que también lo van a conversar en otra charla, pero los trastornos afectivos tienen una alta repercusión en lo que es a nivel laboral y a nivel social, a nivel de inserción social, y también impacta mucho en lo que es a nivel ocupacional. Son enfermedades que son altamente incapacitantes en sus formas más severas, pero cuando se asocian a patologías médicas son más incapacitantes aún, ¿sí? O sea, provocan un mayor impacto en la esfera social y ocupacional. Y además, esto se complica muchas veces por la coexistencia de síntomas de ansiedad o de trastornos de ansiedad, ¿sí? Yo recién les comentaba, bueno, muchas veces la depresión va asociada a otros cuadros clínicos. Entonces, fíjense que si nosotros sumamos una enfermedad médica con subsíndromes, o tenemos con síntomas subsindrómicos de depresión, pero síntomas también subsindrómicos de ansiedad, o trastorno de ansiedad más trastorno afectivo, esa comorbilidad es todavía muchísimo más incapacitante, ¿sí? Y además es
también mucho más difícil de detectar porque muchas veces el paciente puede expresar sentimientos de ansiedad, ¿sí? Puede tener no tanto un humor depresivo, pero sí estar más ansioso. Y la ansiedad muchas veces puede corresponder a un trastorno de ansiedad, pero también puede estar asociada a un trastorno afectivo. Entonces, muchas veces pacientes con enfermedades médicas pueden presentar una gama muy variada de síntomas, tanto síntomas del orden de trastornos afectivos o síntomas de ansiedad, ¿sí? Y por supuesto, algo que también es como que nos prende siempre la alarma, ¿no? Nos prende la señal de que hay algo que puede ser, que puede generar cierta severidad, que es el tema del riesgo de suicidio, ¿sí? El riesgo de suicidio, hay algunas, dentro de los trastornos afectivos, es algo que está siempre presente, en algunas patologías o en algunos casos de comorbilidad de trastornos afectivos y de trastornos de enfermedades médicas, el riesgo de suicidio puede incrementarse o puede elevarse, sobre todo en aquellas enfermedades médicas que son más severas, que tienen una evolución más crónica, ¿sí? Que tienden a tener digamos, síntomas que pueden ser más incapacitantes o estigmatizantes, ¿sí? Por eso también es algo que digamos, debemos tener en cuenta. Bien, algunos factores asociados, ¿sí? A trastornos depresivos en pacientes que tienen enfermedades médicas. Un paciente con una enfermedad médica que además desarrolla un trastorno afectivo puede presentar mayor mortalidad, puede presentar un aumento en la duración del tiempo de internación, o sea, si está internado, esa internación puede prolongarse, puede tener mayor dificultad en poder adherir a los tratamientos propuestos, ¿sí? Justamente por la comorbilidad con trastornos afectivos. Además, desde un punto de vista, recién Fernando lo mencionaba también, desde un punto de vista de la carga de enfermedad, ¿sí? De lo que implica la enfermedad, también aumenta los costos tanto directos e indirectos, ¿sí? De la enfermedad, o sea, los costos directos de lo que implica por uso de recursos a nivel sanitario, pero también los costos indirectos, ¿sí? Días perdidos por incapacidad laboral, ¿sí? Un montón de factores que están asociados a peor funcionamiento a nivel laboral y a nivel social. También hay una gran, eso lo vamos a repasar ahora un poquito juntos, muy brevemente, pero hay mucha interacción, ¿no es cierto?, de, digamos, o mecanismos o factores de riesgo compartidos entre lo que es el sistema neurobiológico que se asocia, o las fallas, las alteraciones a nivel neurobiológico en los trastornos afectivos, y también su interacción con el sistema inmunológico. Entonces, muchas veces digamos, esa incidencia o ese impacto en el sistema inmunológico hace que también las enfermedades médicas tengan un curso peor, ¿sí? O sea, que evolucionen de peor manera. Sumemos a ello también las interacciones farmacológicas, ¿sí? Que muchas veces los fármacos que se dan para la depresión pueden interaccionar con el tratamiento farmacológico de esas enfermedades médicas, ¿sí? Con lo cual, esa interacción entre, digamos, los fármacos o los tratamientos o la terapéutica para enfermedades médicas y para cuadros psiquiátricos, muchas veces también aumenta tanto la morbilidad como la mortalidad y hace que justamente la adherencia a los tratamientos muchas veces pueda disminuir. ¿Cuáles son los problemas frecuentes? Un poco lo que comentaba, lo que les traía a colación recién, que justamente por toda esta complejidad en el diagnóstico y en la detección, los cuadros depresivos son poco diagnosticados y muchas veces ignorados en la población de pacientes con enfermedades médicas, ¿sí? A veces no son tratados, no reciben el tratamiento porque por ahí quizás surge por ahí una cuestión de pensar que una respuesta afectiva es algo normal en la aceptación de una enfermedad o de un cuadro clínico. Entonces, quizás como se lo ve como algo normal, como una respuesta normal a padecer una enfermedad clínica, muchas veces no se proporciona un tratamiento o esos tratamientos que se implementan resultan inadecuados o el paciente muchas veces deja o no adhiere a los tratamientos, ¿sí? O sea, cuando se le recomienda que por ahí consulte a un psiquiatra, muchas veces el paciente consulta una o dos veces, pero por lo que implica llevar a cabo un tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico, el paciente lo abandona. También, digamos, es verdad y es cierto que muchas veces los tratamientos en psiquiatría traen efectos adversos y esas complicaciones muchas veces hacen que los pacientes no adhieran a esos tratamientos y a veces hay algunos, quizás puede ser que, digamos, haya como cierta prevención, ¿no? Como prevención en el sentido de que quizás
algunos profesionales por ahí no puedan como no estar tan de acuerdo con los tratamientos psiquiátricos o con los tratamientos psicofarmacológicos o psicoterapéuticos, ¿no? Que se postulan para algunos trastornos afectivos o para trastornos psiquiátricos en enfermedades médicas en general. Estas son algunas de las categorías que ofrece el DSM de trastornos afectivos, ¿sí? Trastorno por disregulación emocional, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente o distimia, trastorno disfórico premenstrual, y fíjense que acá también se hace una mención del trastorno depresivo inducido por drogas o medicamentos y el trastorno debido a enfermedad médica, ¿sí? Que son los que también tienen una relación muy estrecha con las patologías médicas o patologías orgánicas. Fíjense que justamente aquí salto una diapo para, es solamente, digamos, hay muchísimos textos y muchísimo material sobre el trastorno depresivo inducido por drogas, pero solo a manera de ejemplo, fíjense que hay muchas categorías de fármacos que pueden estar asociados a síntomas depresivos o a la aparición de trastornos afectivos, ¿sí? Dentro de ellos algunos analgésicos antiinflamatorios, medicaciones antihipertensivas, algunos anticonvulsivantes, algunos fármacos que se utilizan en patologías del sistema gastrointestinal, algunos agentes hormonales, algunos fármacos antineoplásicos, algunos antibióticos, medicación antirretroviral, ¿sí? Inmunosupresores, son algunos de los ejemplos de trastornos depresivos que están inducidos por drogas o por fármacos y que tenemos que tener presentes a la hora, si uno indica una medicación, saber que es posible que si hay algún síntoma depresivo pueda estar asociado al uso de estos fármacos. A veces, digamos, como comentaba un poco recién, a veces la aparición de síntomas afectivos o de trastornos afectivos pueden aparecer como respuesta al diagnóstico de una enfermedad grave o de una enfermedad incapacitante o de una enfermedad crónica, ¿sí? Como algo reactivo a la aparición de esa enfermedad, ¿sí? A veces, en un paciente con una enfermedad médica, la presencia de un trastorno afectivo puede implicar el agravamiento de síntomas preexistentes que quizás antes estaban en forma subsindrómica y al recibir el diagnóstico de una enfermedad o al padecer una enfermedad médica, esos síntomas pueden agravarse, ¿sí? Pueden ser secundarios al uso de alguna medicación, como comentábamos recién, o pueden ser parte de la fisiopatología directa de una enfermedad médica. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa condición, ¿no? En la cual un trastorno afectivo, un síndrome depresivo, puede estar vinculado en forma directa a otra condición médica, ¿sí? Cuando pensamos que puede estar asociado en forma directa a esa enfermedad médica, podemos pensar en algunas pautas clínicas, ¿sí? Primero, pensar si cumple con todos, si ese paciente con esos síntomas presenta criterios, por ejemplo, para un trastorno depresivo mayor o para una distimia, o se trata simplemente de síntomas subsindrómicos, ¿no? Desde síntomas que todavía no llegan a configurar un trastorno depresivo. Ver si efectivamente cumple con esos criterios para padecer un trastorno depresivo. Después pensar si efectivamente hay una correlación de esos síntomas con el inicio de esa enfermedad médica, con los periodos de exacerbación de esa enfermedad o de remisión, es decir, si cuando la enfermedad clínica remite, el síndrome depresivo también remite. Si cuando se inicia la enfermedad, el paciente nunca había tenido historia o antecedentes de enfermedad, de trastorno afectivo, y el trastorno afectivo aparece cuando aparece la enfermedad y se exacerba o los síntomas son más severos cuando la enfermedad también se exacerba, ¿sí? Eso podría ayudarnos a pensar si ese trastorno afectivo es consecuencia directa de esa enfermedad. Y también algunos patrones que hacen que ese trastorno depresivo, digamos, que sea dudoso, que ese trastorno depresivo sea independiente de la enfermedad médica. Si ese paciente nunca tuvo historia de trastornos afectivos, si en su familia tampoco hay historia o antecedentes de trastornos afectivos, si por ejemplo tiene síntomas más que nada somáticos y no cursa, por ejemplo, con síntomas de humor triste, ¿sí? O con, no sé, falta de concentración, pero sí tiene, por ejemplo, apatía, ¿sí? O mucho desgano. Son a veces algunas pautas que nos pueden dar una impresión de que ese trastorno afectivo puede estar asociado a una enfermedad médica. Y después
después, muchas veces pensar en el patrón de aparición y en cómo evoluciona. En algunas patologías médicas, por ejemplo, el síndrome afectivo, el trastorno afectivo aparece justo después que aparece la enfermedad, ¿sí? En otras, por ejemplo, puede aparecer tiempo después o años después, y hay algunas patologías en las que el síndrome depresivo aparece mucho antes. Ahora vamos a ver, mencionar muy brevemente algunos ejemplos donde el trastorno afectivo precede a la aparición del trastorno clínico o de la enfermedad clínica, ¿sí? Y con respecto a la evolución, cuando un trastorno afectivo está asociado a una enfermedad médica, puede seguir el curso de esa misma enfermedad o incluso puede mejorar cuando mejora la enfermedad médica, o incluso la enfermedad médica puede mejorar, pero el trastorno afectivo puede persistir, ¿sí? Ya sea en forma completa o en forma subsindrómica. Solo vamos a ver algunos ejemplos, así ya le doy pie a Fernando para que vuelva y nos comente algunos aspectos que tienen que ver con el abordaje. Pero solo algunos ejemplos, hay millones y hay muchísimos, ¿no?, de comorbilidad, de trastornos afectivos en enfermedades médicas. Pero mencionamos solo algunos de ellos como para pensar, ¿sí?, en algunos aspectos que quizás haya que tener como más en cuenta, haya que tener presente a la hora de pensar la aparición, ¿no?, el surgimiento de trastornos afectivos asociados a enfermedad médica. En neurología, por ejemplo, hay muchísimas patologías neurológicas. Si uno en realidad se pone a mirar revisiones sistemáticas y metaanálisis, neurología es una de las especialidades en las cuales más prevalente, o aparecería como una de las más prevalentes, la aparición de trastornos afectivos asociados a enfermedades médicas, ¿sí? De todas las especialidades, neurología es una de las que más prevalencia aparentaría tener de comorbilidad entre trastornos afectivos y enfermedades médicas. Una de ellas, por ejemplo, un ejemplo de ello es todo lo que tiene que ver con patología cerebral, patología vascular cerebral y depresión, ¿sí? Hay una tasa muy elevada de depresión asociada a patología vascular, y también tiene que ver mucho esa patología con la evolución, ¿sí?, de la patología vascular. Por ejemplo, hay reportes, aunque son, digamos, hay mucha controversia en esto, pero hay reportes en los cuales durante el primer mes hay una prevalencia muy alta de patología de trastorno afectivo asociado luego de un accidente cerebrovascular, y durante los 3 meses esa prevalencia aumenta muchísimo más. Durante los 5 años posteriores baja un poquito más, ¿sí?, y después va disminuyendo. Pero aparentemente en los 3 primeros meses sería como uno de los momentos donde quizás podría haber, uno tendría que estar más alerta, que podría surgir un cuadro depresivo asociado a la aparición de un accidente cerebrovascular. Otros reportes, algo que también para tener en cuenta interesante, es la localización del ACV, ¿sí? Si bien nuevamente hay reportes distintos y artículos distintos que trabajan este tema, pero algunos autores han estudiado, ¿no?, han hecho, digamos, estudios con respecto a si hay alguna localización del ACV que está como más asociada a aparición de trastornos afectivos, ¿sí? Quizás algunos autores proponen que cuando la localización es en el hemisferio izquierdo y sobre todo a nivel frontal o a nivel temporal, la aparición de un accidente cerebrovascular o de un foco cerebrovascular podría haber mayor incidencia de trastornos afectivos, ¿sí? No es algo totalmente establecido, pero la localización podría estar asociada de alguna manera a mayor incidencia de cuadros afectivos, ¿sí? Y por supuesto, importantísimo tener en cuenta factores de riesgo, ¿no? Porque hay muchos factores de riesgo que la patología cardiovascular y la patología vascular cerebral comparten con los trastornos afectivos, ¿sí? Sobre todo es lo que tiene que ver con la neurobiología, los circuitos, ¿sí?, que están implicados, sobre todo lo que tiene que ver a nivel de los circuitos que involucran el funcionamiento frontal, ¿sí?, por toda la cuestión, a veces ya sea de desinhibición frontal, pero muchas veces de apatía, ¿sí?, que son síntomas que muchas veces la afectación del lóbulo frontal trae muchas dificultades a nivel cognitivo, a nivel de funciones ejecutivas y a nivel del estado de ánimo. Por ejemplo, con respecto a la epilepsia también es otra patología en neuro que vemos que está muy asociada con trastornos afectivos, ¿sí? Es una de la epilepsia, podríamos decir, la depresión, los trastornos afectivos es una de las complicaciones más frecuentes que se puede ver en pacientes epilépticos, ¿sí?, desde el punto de vista de cuadros
comórbidos, y acá nuevamente también es muy importante la incidencia de la localización de los focos ictales, ¿sí? Y del tratamiento de esta patología. Incluso, es más, hay algunos autores que dicen, bueno, la localización a veces un poco determina muchísimo el tipo de cuadro que se asocia a la epilepsia, si se trata de un trastorno afectivo, si ese trastorno tiene mayor impulsividad o irritabilidad. Algunos cuadros, por ejemplo, se asocian o presentan, sobre todo en los periodos preictales y posictales, pueden presentar distinta sintomatología, ¿sí? Y es muy importante para tener en cuenta, por supuesto, el caso de la epilepsia temporal, ¿sí? Que tiene un componente bastante importante a nivel conductual en psiquiatría, con una gama muy amplia de trastornos conductuales, ¿sí? De fenómenos muchas veces asociados a alteraciones, también irritabilidad, auto o heteroagresividad, impulsividad, muchas veces también asociado a fenómenos alucinatorios, ¿sí? Y también muchas veces asociado a fenómenos psicóticos, ¿sí? A trastornos psicóticos. Y muy importante tener en cuenta que esta patología puede estar asociada a una alta tasa de suicidio, ¿sí? Bien. Con el caso de las demencias, sí, acá, bueno, no, necesitaríamos por ahí muchísimo más, explorar un poquito más este tema, porque hay muchísimo para hablar sobre demencia y depresión. Solamente recordarles esta cuestión de las dificultades muchas veces para calcular y para estimar la comorbilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas que están asociados, muchos síntomas, sobre todo cognitivos y somáticos, que aparecen en cuadros depresivos y que aparecen en las demencias y que muchas veces pueden confundir y pensar justamente en una persona que está evolucionando a demencia, ¿sí? Pensando que es un cuadro de deterioro cognitivo y no advertir la depresión, o viceversa, o una persona que tiene una depresión y por sus fallas cognitivas, digamos, por la incidencia o el impacto que tiene la cuestión cognitiva en el estado afectivo, muchas veces se lo piensa como un trastorno cognitivo y en realidad es un síndrome depresivo, ¿sí? Por eso ahí está la complejidad para diferenciar síntomas cognitivos de demencia y depresión. Muchas veces la depresión puede ser un antecedente de demencia. Acá les traigo el caso, por ejemplo, de depresión y enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson muchas veces la aparición de trastornos afectivos precede a la enfermedad de Parkinson y precede a la demencia por Parkinson, ¿sí? A veces la depresión que se asocia a Parkinson puede no detectarse porque muchas veces es muy importante el componente de ansiedad. Entonces, como viene con un componente ansioso muy marcado, sobre todo asociado a todas las alteraciones motoras, ¿sí? Que aparecen en el Parkinson, entonces queda como más enmascarado el componente afectivo o el componente depresivo, ¿sí? Algunos predictores de riesgo que algunos autores traen son, por ejemplo, el sexo femenino, el género femenino, un inicio precoz del Parkinson, ¿sí? Se piensa que estos predictores pueden estar asociados a un mayor riesgo de evolucionar o de presentar patología depresiva en pacientes con Parkinson. Hay muchos pacientes que, además de trastorno depresivo mayor, evolucionan con distimia, y hay muchos pacientes que presentan disforia, ¿sí? Irritabilidad y síntomas subsindrómicos sin llegar a presentar distimia o trastorno depresivo mayor, pero que igualmente eso complica el panorama de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. Y recordemos mucho solapamiento de síntomas, ¿sí? Por ejemplo, alteraciones en el sueño, apatía, que muchas veces pueden, o mismo la bradiquinesia, que muchas veces, digamos, uno la puede pensar desde lo neurológico, pero que muchas veces tanto la apatía como las alteraciones del sueño a veces pueden estar asociadas a síntomas afectivos. Y recordar que en caso de depresiones severas es mucho mayor el compromiso cognitivo. En la esclerosis múltiple también es otro ejemplo de enfermedad neurológica asociada a depresión, sobre todo donde se ve mucho déficit cognitivo, sobre todo en memoria, en razonamiento, en procesamiento de información visoespacial, ¿sí? Y acá también tenemos a veces episodios de euforia que muchas veces se correlacionan con el déficit cognitivo, ¿sí? O sea, como la contracara de la depresión en realidad, y aparición a veces también de formas como de trastorno bipolar, que muchas veces se asocian a esclerosis múltiple, y también aquí la comorbilidad con depresión, con distimia, trastorno bipolar y muchas veces asociada a crisis de ansiedad. Tener presente, por supuesto, el riesgo de suicidio, sobre todo en los primeros 5 años posteriores al diagnóstico, ¿sí? Esto surge de algunos estudios que
que señalan esto, que el riesgo de suicidio puede ser más importante dentro de esos primeros 5 años de recibido el diagnóstico. Ahora, algunos ejemplos mínimos, solamente para remarcar: patologías inflamatorias y reumatológicas como la artritis reumatoidea, que pueden estar asociadas a trastornos afectivos, sobre todo a veces por efectos secundarios del tratamiento o como respuesta a esa incapacidad que trae la artritis reumatoidea en algunos casos, que hace que la persona por ahí tenga como mayor dependencia de terceros, ¿sí? Se ha visto que en aquellas personas que tienen ausencia de apoyo social y factores que resultan más estresógenos, esos factores pueden predecir la aparición de depresión que en aquellas personas que tienen un buen continente social y no tienen tantos factores asociados a estrés. Ese tipo de pacientes quizás tengan menos probabilidad de desarrollar depresión, ¿sí? Y en algunas escalas, lo que se ha visto en unos estudios, reportan que cuando se toman escalas, muchas veces la presencia de síntomas depresivos y ansiosos, un buen control de los impulsos, ausencia de contenidos fóbicos y alta motivación para la rehabilitación constituyen un mejor pronóstico para la enfermedad que aquellas personas que cursan o que tienen síntomas más ligados a hostilidad, irritabilidad y agresión, que a veces pueden aparecer en los cuadros afectivos. Otras patologías también dentro de la reumatología asociadas a trastornos afectivos, que son, por ejemplo, también lupus, psoriasis, ¿no? Donde hay un alto riesgo de comorbilidad y donde también justamente los síntomas incapacitantes y dolorosos muchas veces, y que generan a veces, que pueden presentarse o asociarse a cierto estigma, muchas veces hace que esta comorbilidad sea aún mayor, ¿sí? La presencia de depresión está asociada cuando personas con lupus, psoriasis u otras patologías reumatológicas o autoinmunes presentan depresión. Eso está asociado a peor control de la enfermedad y a una peor respuesta al tratamiento, y por supuesto siempre presente el tema de la ideación y la conducta suicida, ¿sí? Recuerden que en todas las patologías dolorosas, nuevamente acá no tenemos tiempo para indagar un poquito más, pero patologías de dolor como síndrome de fatiga crónica, como fibromialgia, la combinación de dolor y depresión es súper altamente incapacitante y puede estar presente hasta en el 80% de los casos, impactando en la calidad de vida y haciendo que los tratamientos que haya mucha más refractariedad a los tratamientos. Una mención solamente de las patologías del tracto depresivo y depresión, ¿sí? Recordemos que muchas veces patologías cuando un paciente tiene trastorno de ansiedad o trastornos afectivos, muchas veces tiene síntomas gastrointestinales asociados, por ejemplo, desde náuseas, vómitos en los cuadros de ansiedad o en las crisis de pánico, o por ejemplo, anorexia y pérdida de peso, ¿sí? En los casos de depresión. Pero así, y muchas veces los fármacos actúan muchas veces y traen efectos adversos en el tracto digestivo porque actúan sobre los mismos neurotransmisores que están a nivel de los circuitos cerebrales, pero que también se encuentran en el tracto digestivo, ¿sí? Entonces muchas veces el tratamiento con psicofármacos trae como consecuencia alteraciones digestivas. Y por otro lado, fármacos que se utilizan en el tratamiento de patologías gastrointestinales también pueden producir síntomas afectivos, ¿sí? Dentro de las patologías del tracto digestivo, aquellas que tienen mayor presencia de comorbilidad son la patología tumoral, dentro de ellas muy importante para que hagamos una mención al cáncer de páncreas, donde en el cáncer de páncreas muchas veces la depresión puede preceder a la aparición del tumor, ¿sí? O sea, puede estar antes incluso de diagnosticarse el tumor. El síndrome de colon irritable, que se asocia a una gama muy variada de trastornos afectivos, dentro de ellos trastorno depresivo mayor, trastorno distímico y trastornos de ansiedad en muchísimas de sus formas, y justamente traen, digamos, está como tan estrechamente vinculado la evolución del colon irritable con la evolución de los trastornos afectivos, ¿sí? Y hay hasta un 15% de prevalencia en la enfermedad de Crohn, de patologías afectivas y trastornos afectivos, quizá mucho más que en lo que es colitis ulcerosa, ¿sí? Aunque en colitis ulcerosa también puede haber comorbilidad, pero en la enfermedad de Crohn se ha reportado una mayor comorbilidad, ¿sí? La presencia de trastornos afectivos asociados a patología gastrointestinal implica mayor recurrencia de los episodios, duraciones más prolongadas de internaciones, más dificultades en la adherencia al tratamiento, ¿sí? Recordemos que muchas veces la medicación que se brinda, tanto inmunosupresores, antiinflamatorios, analgésicos, pueden a su vez empeorar el curso del trastorno afectivo, pueden gatillar
síntomas depresivos y eso puede impactar en la calidad de vida y generar mayor incapacidad a nivel social, familiar y laboral. En patologías hepáticas, ¿sí? Por ejemplo, hepatitis B, patologías crónicas hepáticas, hepatitis B y C, cirrosis, hay hasta un 40% de presión. Muchas veces los factores de riesgo son compartidos, ¿sí? Por ejemplo, la presencia del uso de alcohol, el uso de sustancias, presencia de diabetes y cambios neuroendocrinos, y la presencia de depresión suele estar asociada a una peor calidad de vida, peor respuesta al tratamiento, mala adherencia, discontinuación temprana del mismo y mayor mortalidad. Bien, recordemos la asociación a diabetes, ¿sí? Con una prevalencia de 12 a 18% de depresión en diabetes tipo 2. Como síntomas, como factores predictores de riesgo de depresión, algunos autores reportan personas de sexo femenino, menor nivel educacional y antecedentes de trastorno depresivo mayor. Y recordemos que muchas veces pacientes que tienen diabetes y trastornos afectivos tienen peor control de su glucemia, más complicaciones, tienen peor control de la dieta, alteraciones en el sueño y más dificultades para, digamos, hacer ejercicio y cumplir con todas las pautas higiénico-dietéticas que acompañan al tratamiento de la diabetes, ¿sí? Y por último, ya le cedo la palabra a Fernando, recordemos todo lo que implica, todos lo conocemos, pero nunca viene mal repasarlo, lo que es el impacto de la depresión en la patología vascular, ¿sí? La depresión es un factor de riesgo independiente para patología cardiovascular, patología coronaria, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio, porque la depresión aumenta la morbilidad y la mortalidad, tienen factores de riesgo compartido y muchas veces se suman síntomas somáticos como pérdida de energía, alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, irritabilidad, se suman a otros síntomas, como bien aclaraba Fernando al principio, que tienen que ver con síntomas afectivos y cognitivos, como dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa, pesimismo y pérdida de la autoestima, que muchas veces pueden complicar la evolución de cualquier tipo de patología cardiovascular, ¿sí? Bueno, corto aquí, así volvemos para que Fernando nos ilustre un poco sobre temas que tienen que ver con el abordaje. Muchas gracias. Qué placer es escucharte, Mariel, la verdad. Muchas gracias. Después vamos a volver a disfrutarla en la ronda de preguntas. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento? Tenemos tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, las psicoterapias, por ejemplo, conductual, interpersonal, terapia de grupo, cognitivo-conductual y terapia cognitiva basada en la atención plena, es decir, con meditación. Y tenemos métodos de estimulación cerebral. Terapia electroconvulsiva, estimulación vagal, estimulación magnética transcraneal y estimulación cerebral profunda. Obviamente, estos métodos de estimulación cerebral se utilizan en casos graves y en general en las depresiones difíciles de tratar o depresiones refractarias. Me interesaba traer este estudio donde es un lindo metaanálisis, 101 estudios con 11.910 pacientes. Es un metaanálisis en red donde se evalúa la psicoterapia, la farmacoterapia y la combinación. En este metaanálisis en red, el mayor grosor del trazo de la línea está determinada por el número de estudios que lo componen. Entonces, vemos la mayor cantidad de estudios de farmacoterapia, psicoterapia, relaciones entre farmacoterapia y psicoterapia más medicación. ¿Qué nos dice este estudio? Que el tratamiento combinado es más eficaz, que la tolerancia es mucho mayor cuando el tratamiento es combinado, es decir, hay una mayor compliance. Y no hay diferencia significativa entre psicoterapia y farmacoterapia. Este es un subestudio. Esta falta de diferencia en el resultado está asociado solo en las depresiones leves. Ahora vamos a ver por qué.
Dentro de los tratamientos farmacológicos, siempre tenemos que buscar la mejor evidencia disponible. Nada, esto quiere decir lo siguiente, que es importante practicar la medicina basada en la evidencia. La pregunta sobre nuestro paciente individual la transformamos en una necesidad de información, buscamos en distintos métodos y distintas bases la mejor evidencia disponible, evaluamos, hacemos una lectura clínica y posteriormente aplicamos los resultados a nuestro paciente individual. ¿Qué es lo más adecuado? La verdad, lo más adecuado son los metaanálisis de calidad. Los metaanálisis son estudios de estudios, sistematizan la búsqueda de la evidencia, tienen potencia estadística, combinan y resumen en medidas o tamaño de efecto en forma cuantitativa la evidencia. Quiero recordar lo siguiente. Ningún metaanálisis tiene una calidad superior a la de los estudios que lo conforman. Entonces, siempre tenemos que buscar, de ser posible, estudios randomizados, aleatorizados, doble ciego. Estos metaanálisis se utilizan para hacer, por ejemplo, las guías de calidad, donde uno puede tener determinados grados de recomendación. Por ejemplo, acá en Argentina hicimos en el 2017 con el doctor Moisesovich, Enzo Busso, Rosana Galeno, bueno, Ricardo Corral, Estela Brán, Carlos Morra, Tomás Maresca. Tuvimos la oportunidad de participar en la confección de la guía argentina para el tratamiento de la depresión del CAPIN. ¿Qué es lo que hicimos? Es tomar en cuenta los siguientes criterios. Buscar la mejor evidencia disponible, el mejor juicio clínico, tomando en cuenta las preferencias del paciente. Nada, traje esta colación, pero todas las guías tienen la misma intencionalidad, que es la de generar grados de recomendación, que van entre mucha confianza a poco confiable. La mayor confianza está dada por los estudios aleatorizados, doble ciego, randomizados. La peor calidad en evidencia es la opinión de expertos. No nos sintamos mal por eso. Estrategias de tratamiento. ¿Qué hacemos en un trastorno depresivo leve? Básicamente psicoterapia y cambio de hábito. El ejercicio sistematizado y frecuente mejora el estado de ánimo, disminuyendo la ansiedad en alrededor de un 20%. ¿Qué hacemos en un trastorno depresivo moderado? La recomendación de primera línea es utilizar un antidepresivo como monoterapia. La psicoterapia y la combinación de un antidepresivo más psicoterapia, como lo mostró el metaanálisis anterior. Las depresiones severas es la combinación de un antidepresivo, psicoterapia, terapia electroconvulsiva. Bueno, esto quedará para otro momento en depresiones resistentes o difíciles de tratar. Si hay síntomas psicóticos, la combinación de un antipsicótico, por ejemplo, un aripiprazol, una quetiapina, depende de los síntomas predominantes, es de elección. Quería traer algo que hace años, que desde el año 2014, que a veces cuando hablamos de calidad de estudios trato de presentarlo, y es lo siguiente. Fíjense cómo en este gráfico de dispersión lo que vemos es cómo el antidepresivo se convierte en más eficaz cuando la gravedad de la depresión es mayor. En el inicio de este estudio, acá vemos donde marca la flecha, ¿sí? Prácticamente la acción es similar entre el placebo y la molécula activa. Fíjense cómo se va diferenciando a medida que pasa el tiempo y la gravedad de la depresión, y se convierte en mucho más eficaz el antidepresivo. Un overlap, perdiendo eficacia el placebo. Esto es lo que vemos aquí. Entonces, en depresión severa, que lo estamos marcando, casi no existe el efecto placebo. Fíjense en la línea de dispersión, los estudios clínicamente significativos.
Entonces, a mayor severidad, la eficacia del antidepresivo se sostiene y disminuye la eficacia del placebo. Recuerden, el placebo es importantísimo, conocer tanto el efecto placebo como el efecto nocebo. Y esto está ligado a la neurobiología de las emociones, tomando en cuenta la neurobiología de la expectativa. Cuando es por antidepresivos, estamos realmente de alguna manera viendo en neuroimágenes, imágenes funcionales, cómo las áreas que empiezan a movilizarse y a tener mayor metabolismo son las áreas, salvo dos, que se ligan directamente a la acción de los psicofármacos, de los antidepresivos. Entonces, la puntuación inicial es predictivo de la respuesta. Depresión moderada o severa, vamos a utilizar siempre antidepresivos. Los antidepresivos, bueno, como decíamos, lo podemos utilizar con tratamientos no farmacológicos. Hay varias clases, ahora vamos a decir 2 o 3 palabras, y la elección, esto es importante, depende de las características del paciente. El paciente que requiere un antidepresivo para un primer episodio, en general, si es moderado, va a ser solamente un antidepresivo. La dosis debe ser la dosis adecuada y el tiempo tiene que ser el tiempo suficiente. Si no respetamos eso entre 4 y 8 semanas, es muy difícil pasar a una segunda línea de tratamiento. Es interesante esto, solo como un dato, tratar de nominar a los antidepresivos desde la nomenclatura basada en la neurociencia. Es decir, basándose en el mecanismo que tienen. Yo subrayé acá los más habituales, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pero acá tenemos todas las otras clases que conocemos, ¿sí? Antagonistas inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos multimodales, inhibidores de nora y dopamina, como el bupropion, por ejemplo. Este es el menú actual, digamos, de la temporada desde lo farmacológico para el abordaje de estos trastornos. En la primera línea no están puestos por importancia de los fármacos, sino que están puestos, esto se escribió en orden alfabético. En la segunda línea, fíjense, en la primera línea en general, IRS, duales y multimodales. En segunda línea, los inhibidores enzimáticos y los viejos tricíclicos, viejos y eficaces tricíclicos, ¿sí? Y en una tercera línea, reboxetina, fenelcina. La medicación actual no satisface todas las necesidades que tenemos, dado que el inicio de acción no es rápido, después de la segunda o tercera semana, no todos mejoran los aspectos sintomatología cognitiva, no todos mejoran la funcionalidad. Entonces, tenemos que buscar, obviamente, hay investigaciones importantísimas que están tratando de subsanar esta deficiencia actual. Lo que esperan los pacientes con el tratamiento no es lo mismo que esperan los investigadores. Los investigadores esperan una respuesta y remisión. Y los pacientes, la verdad, lo vemos en el día a día. Todo esto nos tiene que ayudar en el abordaje de nuestros pacientes en el mundo real, en el consultorio, en el lugar donde nosotros desempeñamos nuestra profesión. ¿Qué buscan? Sentirse bien la mayor parte del tiempo, tener satisfacción con la vida, disfrutar de actividades habituales, tener una actitud positiva, enfrentar en forma óptima las situaciones estresantes, tener una buena funcionalidad familiar y social. Esto es lo que podemos decir. En realidad lo que buscan es el concepto de recuperación. Tenemos que llegar a esa recuperación. Para eso tenemos que utilizar algunas moléculas. Para que las moléculas se sostengan, los tratamientos se sostengan en el tiempo, debe existir una buena adherencia o compliance, ¿sí? La adherencia es el grado de concordancia entre la forma que nosotros indicamos la medicación, lo prescribimos, y la forma en que el paciente la cumple. Hay distintos factores, ¿sí?, que inciden en lo mismo.
los factores de tratamiento en sí mismos, factores personales, factores ambientales, el estigma, presencia o ausencia de apoyo social, factores del terapeuta. Es muy importante que a la hora de indicar algo, nosotros realmente debemos ser claros, precisos, hablar sobre las bondades y sobre las dificultades de poder cumplir con el tratamiento. Todos sabemos que el paciente viene y dice, doctor, yo vi en Google que dice tal cosa. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados y ser muy claros y precisos, generando una corriente empática con nuestros pacientes. Este diapo lo traje porque quería mostrar que en realidad a los 3 años el porcentaje de adherencia en la depresión es del 30%, asusta. En el EPOC del 41%, preocupa, ¿sí? En hipertensión del 52%, 54% en enfermedades infecciosas, diabetes 56%, cáncer 70%, y el que más tasa de cumplimiento tiene es el VIH. Ninguna llega al 100%, como vemos a lo largo del tiempo. Los incumplimientos con lo prescripto generan aumento de las recaídas, recurrencias, aumenta el riesgo suicida, riesgo de pérdida neuronal, mayores costos de atención y menor respuesta terapéutica. La semana 4 de tratamiento, fíjense, en la semana 4 de tratamiento, en general nosotros cuando farmacólogos citamos a un paciente, lo vemos el día 1 y en general lo citamos a la 4ª semana, ¿sí? La tasa de cumplimiento es del 72%. En la semana 12, a los 3 meses, solo del 56%. ¿Por qué se deja un antidepresivo? La mayoría de ellos por la presencia de efectos secundarios, y tenemos que tener muy en claro. Los fármacos tienen una eficacia bastante similar. En general no se diferencian en más de un 4 a un 6%, ahora después vamos a decir algo. Pero básicamente lo que determina la permanencia del paciente en el tratamiento es la presencia o ausencia de efectos secundarios. En este slide vemos la aparición de efectos secundarios durante los primeros 3 meses de manejarnos con UNIRS. En celeste son efectos moderados o severos y en naranja efectos leves. Los más complejos a lo largo del tiempo son la disfunción sexual y el aumento de peso. Este gráfico no es demasiado claro. ¿Por qué? Porque dice que la disfunción sexual aparece en alrededor del 15% en forma severa y del 25% en forma leve. En realidad no es lo que vemos. La incidencia de disfunción cuando nosotros indagamos a nuestros pacientes varía entre un 30 a un 60%. Tenemos que diferenciar en los pacientes que traían una disfunción sexual. El paciente en forma espontánea solo el 14% lo dicen, pero si nosotros lo indagamos, el 54% lo confirma. Es decir, más del 50% de los pacientes con depresión tienen una disminución en el deseo, en los hombres también en la eyaculación, las mujeres en general una disfunción en la lubricación vaginal. Entendemos que todo esto también está asociado al polimorfismo genético. Por lo tanto, el tratamiento que se sostiene tiene que ser eficaz y amigable, es decir, tolerable. Hay escalas que básicamente, en realidad, no sé ustedes, pero a lo largo de años se usan bastante poco. Deberíamos aprender a usarlas un poco más, porque es la herramienta que tenemos para ver la eficacia de nuestra práctica, ¿sí? Esta escala me pareció importante porque define la satisfacción con el tratamiento y evalúa por parte del paciente, no nuestra, ¿sí? Cómo ha incidido el tratamiento farmacológico en los resultados y en el estado actual. Los objetivos del tratamiento farmacológico fueron mutando a lo largo del tiempo. Década del 70, respuesta, es decir, disminución del 50% de la sintomatología. En los 90,
remisión, definido como una puntuación en la escala de Montgomery de igual o menor a 10 y en la puntuación en Hamilton igual o menor a 7. Y actualmente, lo que decíamos anteriormente, una recuperación funcional completa. Lo tenemos que hacer desde preguntas directas combinadas con nuestra impresión clínica, evaluando cada función específica en la calidad de vida. Estas son las fases del tratamiento, de la evolución de la depresión y los objetivos del tratamiento. En la fase aguda, lo que buscamos es que el paciente, si es posible, tenga remisión, es decir, eliminación de los síntomas, de manera que no cumplen los criterios de episodio depresivo mayor. Debemos prevenir el suicidio y mejorar el funcionamiento de la calidad de vida. Repito, fase aguda. La fase de continuación, después de las 8 semanas, debemos evitar las recaídas, disminuir los síntomas residuales, fundamental. La mayoría de los pacientes presentan algún síntoma residual. Prevenir el suicidio, restablecer un nivel de funcionalidad psicosocial adecuado. Y en la fase de mantenimiento, la recuperación funcional es el objetivo. ¿Qué es lo que puede pasar en esto que describimos anteriormente? El paciente puede recaer. ¿Qué es la recaída? Es la aparición de un nuevo episodio depresivo antes de haber logrado un estado de recuperación, que es recurrencia, la aparición de un episodio depresivo luego de haber logrado esto está mal, estoy diciendo lo mismo. Luego de haber logrado el estado de remisión. Y la recurrencia es, después de haber logrado la remisión, aparece como un nuevo episodio. Discúlpenme, no lo describí bien. ¿Cómo medimos el éxito del tratamiento? Básicamente con escalas. La escala de Hamilton, la escala de Montgomery, la escala de depresión infantil, y dentro de los elementos que pueden utilizar los pacientes, básicamente se utiliza la escala de Beck. Hay muchas teorías sobre la neurobiología de la depresión. Yo quise traer solamente 2 o 3 datos para acercarnos a la modalidad del funcionamiento de algunas moléculas. El estrés induce un fenotipo similar a la depresión en roedores, ¿sí? Que generan complejidad en la ramificación y en la densidad de la sinapsis. Esto está hecho en neuronas piramidales CA1 y CA3, este estudio de imagen de corteza prefrontal. Fíjense cómo la neurona estresada presenta menos espinas dendríticas y cómo a través del tratamiento aumentan las espinas dendríticas y las espinas en hongos, ¿sí? O espinas maduras. Esto solo para ver algunas cuestiones de acción de los antidepresivos. Los clásicos trabajan sobre la inhibición de la recaptación, como puede ser un IRS, un inhibidor de la recaptación de serotonina, los tricíclicos, y aquellos que producen una inhibición enzimática como los IMAOs, que son muy eficaces, pero dada la severidad de los síntomas secundarios, de los efectos secundarios, los utilizamos muy poco. Hay un mecanismo interesante de acción y está ligado al glutamato. Esto es bastante más nuevo. El estrés crónico, como vimos en el slide anterior, disminuye el factor neurotrófico cerebral. Esto está modulado por GABA. De alguna manera lo que pasa es disminuir el número de sinapsis neuronales. Acá vemos con claridad el mecanismo del glutamato a través de las proteínas ERK, ACTO y mTOR. Y vemos cómo el estrés disminuye el número y la funcionalidad de la sinapsis, disminuyendo el BDNF, el mTOR y la densidad glial. Disminuyen las sinaptinas y la PSD95. ¿Por qué es importante esta modulación? En realidad nosotros tenemos
alrededor de 100 billones de neuronas. La mayoría de ellas son glutamatérgicas y GABAérgicas. Solamente 250.000 neuronas serotoninérgicas. El hecho de poder actuar sobre la glía nos da la posibilidad de que la modulación que se produce a través de las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, sean mucho más eficaces a la hora de restaurar la conectividad sináptica. El inhibidor antagonista, en realidad, de los receptores N-metil de aspartato, ketamina, o su variable es ketamina, es decir, la levógira que gira a la izquierda, o variante cis, revierte los déficits que resultan de la exposición al estrés y básicamente contribuyen a las rápidas acciones antidepresivas. Nosotros lo utilizamos, digo nosotros, yo trabajo en un equipo de segunda consulta en general, donde vemos casos refractarios y ya tenemos cuatro pacientes, que en una N es muy poco, pero sí lo puedo transmitir desde mi experiencia personal, ¿no es cierto?, la acción que tiene la utilización de ketamina. Todavía ketamina es difícil conseguir, que es la administración nasal. En general se consigue ketamina en algunas instituciones, pero es intravenosa. Algo importantísimo surge, como dijimos, a partir del año 2004, cuando se hace el primer estudio multicéntrico y secuencial del paciente real. ¿Y qué es lo que se vio? Que a través de los distintos pasos, son 4 opciones a lo largo de un año, si los pacientes no respondían a alguna terapéutica, se randomizaban y pasaban a otra. ¿Qué es lo que se pudo evaluar? Que para tener una respuesta, los pacientes debían permanecer alrededor de un año en el tratamiento, teniendo solo el 70% de chance de responder a lo indicado. Entonces, ¿qué nos enseñó el tratamiento secuencial de la depresión? Que con los tratamientos de primera línea, en este estudio se utilizó el citalopram, en dosis estándar, de 20 a 60 miligramos. Remitió el 37% y respondió el 49%. Segunda línea, venlafaxina, bupropion, sertralina, terapia cognitiva, citalopram más bupropion, ya optimizando el tratamiento, citalopram más buspirona, nosotros no usamos la buspirona, y citalopram más terapia cognitiva, la posibilidad de remitir era del 31% y de responder del 29%. La tercera línea, cambiar, es una opción, y la otra es potenciar. ¿Qué estamos viendo? Que de 3 pacientes responde 1. Y ya al llegar a la cuarta línea, la remisión es solo del 13% de los pacientes. Se tarda alrededor de 3 a 8 semanas en responder después de 2 pasos del tratamiento. Esto es un resumen de lo que dije hasta recién, ¿sí? La probabilidad de remisión se reduce a un 13,7%. En este slide se decía que se necesitan tratamientos con un inicio de acción más rápido. Actualmente lo estamos teniendo, pero no son tratamientos que se hayan generalizado, aunque sí su eficacia esté comprobada. La eficacia es mayor en pacientes con ideación suicida muy importante. La ketamina tiene efectos en alrededor de 24 o 36 horas. 24 o 36 horas. Definiciones en el uso de un antidepresivo. Bueno, monoterapia es el uso de un antidepresivo. Si no funciona, lo vamos a potenciar, es decir, tratar de utilizarlo con un fármaco que no es un antidepresivo convencional. Y a veces combinamos con otro antidepresivo, por ejemplo. En general, cuando hablamos de estrategias de tratamiento farmacológicos, los de primera línea son los siguientes. Alrededor del 54%
de los pacientes, de los médicos, mejor dicho, en este estudio muy interesante de Doll, ¿sí? Demostró que el 54% de los médicos indicó un IRS. Alrededor de la cuarta parte indicaron un dual. Y la mayoría fueron medicados aparte con otro medicamento. ¿Y qué vemos? ¿Qué tipo de medicamentos son coprescriptos además de los antidepresivos? El 33% benzodiazepinas y algún otro medicamento, ¿sí? Como la pregabalina, por ejemplo. 29% con otro antidepresivo. Estamos hablando de coprescripción. Antipsicóticos el 24%, estabilizadores del ánimo un 10%, precabalinas 7,3%. Y por ejemplo, antipsicóticos de baja potencia o de baja dosis, por ejemplo, dosis menores a 100 miligramos por día, alrededor de 25-50 miligramos por día de quetiapina. ¿Cuál es el esquema secuencial? Tenemos nuestro paciente, sabemos que está deprimido, lo medimos con escalas, sabemos, por ejemplo, estamos generando un paciente en este momento. Tiene una depresión moderada, le vamos a indicar psicoterapia más un fármaco porque sabemos que es más eficaz, no solo la farmacoterapia o no solo la psicoterapia. ¿Qué le vamos a dar? En general, los de primera línea, lo que decíamos hoy, ¿sí? Un inhibidor de la recaptación de serotonina, un DOAL, un inhibidor de la recaptación de dopamina, un multimodal como la vortioxetina, un fármaco con multiacción también como es la mirtazapina. Si no responde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a potenciar o cambiar. En general vamos a potenciar con otra molécula que no sea un antidepresivo, como la quetiapina, olanzapina, aripiprazol o el litio. Se usa menos el litio ahora, aunque en realidad la eficacia como potenciador es muy importante. La remisión, aquellos pacientes que respondieron pero no remitieron, tienen 40% de chances de remitir si se puede utilizar el litio. Obviamente evaluar función renal, tener en cuenta el escenario clínico del paciente. Las cosas se nos complican, no va funcionando, no responde. ¿Qué hacemos? Podemos pasar a la estimulación magnética transcraneal. Acá dice esketamina porque en realidad, vuelvo a repetir, nosotros tenemos ketamina, todavía no tenemos esketamina, salvo que haya llegado en este último mes. Y en la etapa 4, repetición de las instancias anteriores. No nos olvidemos de utilizar, cuando no hay respuesta a los tradicionales, los viejos tricíclicos. Recuerden, los viejos tricíclicos no han perdido la eficacia, ni mucho menos. Lo que pasa es que tienen una aparición de efectos secundarios mucho más importantes, ¿sí? Esto lo traje para evaluar los grados de recomendación de las distintas asociaciones que tienen mucho prestigio, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando la respuesta es insuficiente? Para la Asociación Americana de Psiquiatría, fíjense, esto está, la mejor confianza en verde, confianza moderada en gris, confianza baja en celeste y confianza muy baja o no recomendable en gris oscuro. ¿Qué recomienda la IPA? Cambian de antidepresivo. ¿Qué recomienda el Instituto de Excelencia Clínica de Inglaterra? Con grado de confianza 1, lo vemos acá en verde, utilizar antipsicóticos, combinarlos, grado de confianza 1. La Asociación Británica de Psicofarmacología, BAP3, que figura ahí, ¿qué es lo que recomienda? Con confianza clínica baja, aumentar la dosis. Confianza clínica alta, el cambio de molécula. El CalMat, en Canadá, que es lo que recomienda la utilización de antipsicóticos.
Si leemos con claridad, vamos a ver que la mayoría de las instituciones recomiendan la asociación con un antipsicótico ante las respuestas insuficientes. Ya vamos terminando, esto es solo un diapo para ver el enfoque global de tratamiento. No andamos en mecanismos de acción, no andamos, simplemente la idea de hoy es transmitir cuáles son los lineamientos generales ante el paciente depresivo, ¿sí? Y en este diapo, que lo elegí porque la verdad que es muy claro, vemos depresión leve, moderada y severa. ¿Qué es lo que dijimos? En la depresión leve, lo adecuado, terapia cognitiva, psicoterapia sola. En la depresión moderada, vamos a los cuadritos naranjas, ¿sí? Utilizar un IRS o un dual. Y se sostiene la respuesta, continuamos con el fármaco. Si no se sostiene, aumentamos la dosis. Si no responde, ¿qué podemos hacer? Cambiar, combinar y utilizar algún otro fármaco complementario. Las terapias no farmacológicas como el TEC, la estimulación magnética, aparecen en otra etapa del tratamiento, cuando el paciente se va convirtiendo en un paciente difícil de tratar, un paciente que no responde. Algo adecuado cuando estamos en esta etapa es parar y reevaluar el diagnóstico. Muchos de los pacientes que nosotros tratamos como depresivos, en general pueden llegar a tener un trastorno del estado de ánimo y mejoran mucho si reevaluamos el diagnóstico con un estabilizante. Por ejemplo, la motrigina. Entonces, ¿cuánto puede durar un tratamiento? Primer episodio, una respuesta pero no remisión, hasta lograr la funcionalidad completa y recuperación del paciente. Más o menos 2 o 3 años. Y esto nos hace pensar realmente. La APA afirma que la duración del tratamiento de mantenimiento va a depender básicamente de la persona. A veces, el tratamiento se realiza en forma indefinida por muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que la vortioxetina es un fármaco que mejora mucho la sexualidad y tiene un muy buen perfil sobre los aspectos cognitivos. Mejora la atención sostenida, la velocidad de procesamiento del pensamiento, la memoria visoespacial y la función ejecutiva. Sabemos que el bupropión en aquellas depresiones inhibidas es un fármaco más bien estimulador. No se lo vamos a dar a una persona irritable, estaríamos más o menos complicados, ¿no? Pero básicamente la personalidad del paciente, las características del médico también, definen las terapéuticas a poder utilizar. Como conclusiones de este encuentro de hoy, queremos transmitirles lo siguiente con Mariel. Dada que la depresión es una enfermedad crónica, recurrente y tiene una alta tasa de comorbilidad, debemos estimular este tipo de encuentros interespecialidades. La comunicación es fundamental desde la mejor evidencia disponible. Y lo que tenemos que hacer también es tratar el largo plazo. Recuerden, los tiempos para aprobación de un fármaco, por ejemplo en la FDA, varían entre 4 y 12 semanas y los tratamientos duran años. Sugerir la lectura de metaanálisis de calidad basadas en peer review. Bueno, tenemos todo un bagaje de herramientas que podemos utilizar. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y bueno, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Preguntas, algunas cuestiones, si podemos responderlas.
Hola, ¿qué tal? Muy Lucía, ¿cómo interesante. estás? ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta, obvio no siendo psiquiatra, así que por ahí es media burra, pero yo quería saber, supongamos una depresión moderada. Eh, Sí, Voy a elegir un IRS. ¿Ustedes tienen como algún perfil del paciente como para decir qué tipo de IRS, si algún IRS que sea más activante o más sedativo? Eso también o sea, ¿por qué elijo una sí, sertralina y no una fluoxetina o sí, un sí, perfecto, escitalopram? perfecto. La elección, ¿quieres contestar la voz, Mariel? No, no, Fernanda, está perfecto, así que Ok, les conté. ok. La elección del fármaco va a depender de las características del paciente y de las características del cuadro que presenta. Si es un paciente irritable, impulsivo, la sertralina es un fármaco de elección, siempre hablando de un IRS, ¿no? Si es un paciente que ha tenido episodios traumáticos, también la sertralina se convierte en un fármaco de elección. Si es un paciente que tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, no sé, con alguna o riesgo cardiovascular, también la sertralina, igual que los otros. Lo que pasa es que la sertralina en este aspecto es una de las más estudiadas en el estudio hecho sobre perfil de seguridad en pacientes cardiópatas, ¿sí? En el estudio SADART. Sabemos que los IRS tienen una acción muy interesante que es disminuir la movilidad plaquetaria. Por lo tanto, lo que hacen es disminuir el riesgo cardiológico. Lo tenemos que tener en cuenta por el tema del sangrado. Así que Mm. no es fácil elegirlo, pero sí tenemos en cuenta eso. ¿Qué otro factor vamos a tener en cuenta? ¿El paciente tiene sobrepeso? Si el paciente tiene sobrepeso, vamos a pensar en otro tipo de fármaco. Si el paciente está muy inhibido, hablando de IRS, vamos a darle alguna fluoxetina, sabiendo que todos los IRS pueden producir como cierta indiferencia emocional. Entonces, lo que va a definir es la patología del paciente. Estamos hablando, como bien nos contabas recién, Lucía, de una depresión moderada. La patología del paciente, la personalidad del paciente, el tiempo de duración de los síntomas y las posibilidades ciertas de realizarlo. El mejor tratamiento es el que se pueda hacer y sostener en el tiempo. Porque un fármaco eficaz, pero una gran tasa de efectos secundarios, va a hacer que el paciente lo abandone. Eso sin lugar a dudas. Y siempre es mejor permanecer en tratamiento, siempre es mejor permanecer en tratamiento, aunque persista algún síntoma residual. No me estoy contradiciendo, suena como contradictorio, pero en realidad es Mm. adecuar la mejor evidencia disponible a la realidad de nuestros pacientes. Yo diría, si el paciente de depresión inhibida, un IRS, fluoxetina, una depresión con agitación, nerviosismo, irritabilidad, mejor una sertralina, hablando de IRS. Pero si es una depresión inhibida, yo quizás usaría, no sé qué piensan ustedes, un bupropion, dependiendo de las condiciones del paciente, ¿no es cierto? Trataría de buscar por otro lado. Básicamente, recordemos esto, buscar fármacos que tengan un buen perfil en la sexualidad, porque son tratamientos a largo plazo, Mm. y en lo posible que no aumenten de peso. A veces es difícil que el paciente depresivo se ponga en marcha modificando hábitos, ¿sí? Esto lo tenemos que tener presente. Insistir, 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 pero básicamente tener en cuenta esos aspectos. Muchas gracias. ¿No? Por favor. Bueno, primero agradecer la clase, muchísimas gracias.
Yo soy médica psicoanalista, ya lo dije la otra vez, con conocimientos muy básicos de psiquiatría, por eso estoy haciendo este curso, y me encantaría, en realidad, saber más sobre los efectos específicos de cada droga y la indicación de cada droga, según lo que estás diciendo, patología del paciente, grado de depresión, personalidad del paciente. Todo eso me parece súper interesante y por ahí no sé si se puede entrar en detalle en eso, ¿no? O lo tenemos que estudiar nosotros por nuestra cuenta y por ahí. No, Porque, no, eso, lo que pasa es, sí, claro que lo podemos hablar. Lo que pasa es que excede de alguna manera la idea del encuentro de hoy, que era para no, todas las especialidades, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, que lo tenemos apuntado y consignado para tener en claro, sí, exactamente, efectos, tiempos, efectos secundarios, cuándo cambiar, cuándo no cambiarlo, es ser muy claro, sí, doctora, sí, claro que sí. muchas gracias. Gracias por su inquietud. Vamos a intentar resolverla, sin lugar a dudas. Sí, es súper interesante cuando ustedes dicen, por ejemplo, combinar con estimuladores del ánimo, que eso personalmente yo es lo que menos conozco, y no sé los demás, digamos, también el interés de todos, ¿no? Pero estas combinaciones y por qué, digamos, y bueno, y los detalles de esto es muy interesante cuando dice un paciente inhibido tal cosa, un paciente, ¿por qué usar cada droga? No es que no vamos a derivar a los psiquiatras, sino que les vamos a sacar, pero tener un conocimiento de qué es lo que pasa, digamos, más profundamente creo que es muy interesante para los que médicos bueno, que estamos en contacto con personas que tienen depresiones o que nos preguntan, o en fin. Hoy la clase de hoy fue muy interesante. Muchas gracias. En realidad, lo que define el tratamiento es el diagnóstico de certeza. Y algo que tenemos que hacer es reevaluar constantemente nuestro desempeño, cosa que a veces por el día a día es bastante difícil. Pero el paciente que no responde, tenemos que pensar si no es una deficiencia nuestra, en realidad si no es una falta de respuesta nuestra ante el pedido del paciente. Muchas veces nos quedamos con algunas cuestiones del diagnóstico y no profundizamos. Por eso mismo, la interdisciplina, estar en contacto con los psicólogos, los analistas del paciente, sus médicos clínicos, sus médicos especialistas, es fundamental, porque lo que define el curso del tratamiento también, y fue excelente lo que nos pudo transmitir Mariel hoy, ¿sí? Con tanta pericia y tanta claridad, es la comorbilidad. También sabemos que el límite de la acción de un fármaco está dado por la personalidad del paciente, cuánto lo puede sostener. Lili nos puede ayudar mucho en la respuesta ante estas inquietudes, sin lugar a dudas. ¿Mm? Agregar, Así que, disculpa. sí. Yo soy psicóloga, soy media. Uh-huh. Y en realidad mi inquietud de volver a hacer este curso nuevamente es porque muchas veces me parece que los pacientes comentan o tienen determinados comentarios en el ámbito terapéutico y a veces podemos incidir en la adherencia al tratamiento, o Sí, no. sin duda. Sí. Entonces, quizás muchas de las inquietudes no está en que queremos medicar de ninguna manera, porque para mí es un arte, está fuera de mi alcance, pero sí me parece que el trabajo justamente interdisciplinario quizás tenga que ver con esto de incidir en una mejor adherencia al tratamiento farmacológico. Y otra cosa que me quedó como duda es que muchas veces aparece síntomas depresivos solapando, por ejemplo, un cáncer o trastornos endocrinológicos. Esto sí me ha pasado en mi consultorio. Bien. Mariel. Sí, por eso un poco el recorrido que hicimos justamente demostrando eso, ¿no? Buscando también, tratando de ver estos aspectos que tienen que ver con la comorbilidad y cómo
¿no? De distintas maneras, ya sea como una cuestión reactiva o como efecto directo de la enfermedad o asociado a la terapéutica, ¿sí? Por eso es que trajimos algunos ejemplos como para ilustrar esto. Sí, la Fundación también da un curso para psicólogos, ¿sí? Donde se abordan específicamente estos temas para poder comunicarnos. Lili. Sí, no, yo eso, la verdad que quería hacer un comentario, ¿no? La verdad que lindísima la clase. Gracias. Nosotros vamos a tratar de comprometernos a dejar exactamente la última media hora para discusión. Y estaría bueno si ustedes pueden traer preguntas específicamente de la clínica, o sea, cosas que a ustedes les llamen la atención, porque eso va a ser de alguna manera mucho más dinámica la cuestión y nos va a permitir hablar de temas que a lo mejor si nosotros nos ponemos a hablar de antidepresivos y estimulantes es para que hablemos 14 días. pero quizás con el ejemplo de la clínica es como más aprendemos de estas cosas. Claro. Entonces, incluso no hace falta que sea del tema específico, dudas o cuestiones que se les ocurran de la práctica de ustedes cotidiana. Y entonces podemos usar esa media hora y hacerla bien interactiva y hablar de fármacos en la clínica, ¿no? Ujú. Bueno, eso. Gracias, Lili. No sé si hay alguna otra inquietud, algo que podamos ayudar a resolver. Si no, damos por terminada la clase hoy. Les agradecemos la presencia realmente, ¿sí? Que nos Muchas gracias. acompañen un año más, ¿sí? Y nos enriquece mucho el hecho de poder compartir, discutir, cambiar ideas. La verdad que estamos muy agradecidos de la presencia de ustedes. Gracias a Los ustedes. esperamos en el próximo módulo. Chao. Gracias. Adiós. Chao.